Bien, vamos entonces a ver el trabajo práctico de revisión y vamos a empezar viendo cada uno de los casos. En el caso 1, que hablaba de que se venden mercaderías por 5.800 pesos a 120 días, precio de contado 5.000, ¿sí? Ahí habría intereses implícitos. Entonces, ¿cuál sería la registración que nosotros hacemos? Obviamente que estas registraciones ya la tienen, ustedes lo que tienen que hacer es la determinación del interés real en el caso de un ajuste integral. Pero bueno, acá registramos para seguir todo el orden de las operaciones, cuando el 1 del 2 se hizo la venta. Entonces ustedes recuerdan que en ventas ponen el valor de contado, siempre 5.000, los intereses no devengados, deudores por ventas por 800, o también se podía haber puesto componente financiero implícito, no devengado, deudores por ventas 800, deudores por venta, el valor total 5.800. Bien, ¿qué ocurre el 30 del 4, que era la fecha de cierre? Obviamente que acá lo que yo hice fue devengar al cierre, todo junto, que ustedes mensualmente van devengando, eran 800 pesos de interés por, como la fecha es 120 días, son 4 meses, entonces serían 200 pesos por mes el devengamiento, ¿sí? Como es del 1 de febrero al 30 de abril, tenemos febrero, marzo y abril, son 3 meses, devengamos 600 pesos. Es decir, que a nosotros nos va a aparecer en el estado, si nosotros tenemos en los balances, nos va a aparecer en el estado de resultado la cuenta de intereses ganados por 600, y va a aparecer, bueno, la cuenta ventas dentro de todas las ventas que tengamos, y en la cuenta deudores por ventas voy a tener un derecho de cobro a la fecha de cierre de 5.600, que serían los 5.800 menos 200 de intereses que todavía no se devengaron. ¿Hasta ahí vamos? ¿Bien? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, entonces lo que tenemos que saber es si estos 600 de intereses ganados son realmente ganados o no. Para eso hay que ver cuánto es la inflación de ese periodo. Tenemos dos opciones, que la inflación sea 0,8, sea del 8%, entonces aplicamos sobre el valor de contado, es decir, sin intereses, para ver cuánto deberíamos cobrarle al deudor para cubrirnos de la inflación. Entonces tenemos 5.000, que sería el valor de contado, por el coeficiente de inflación 1,08, nosotros deberíamos cobrarle al deudor 5.400 pesos a la fecha de cierre, y con ese valor nosotros nos cubrimos de la inflación. Bien, quiere decir que hay 400 de REI. Pero nosotros en realidad, a la fecha de cierre, ¿cuánto teníamos para cobrarle al deudor? Dijimos recién. ¿Cuánto era el importe? 5.800. No, 800 es al vencimiento, al cierre 5.600. Perdón, 600. 5.600, porque había 200 de intereses no devengados. Quiere decir que estamos cobrando por encima de la inflación. Por eso la diferencia entre el valor de 5.600, que es el valor a cobrar al cierre, menos el valor que deberíamos cobrar para mantener el poder adquisitivo, 5.400, nos da que hay un interés real, o sea, un resultado financiero real de 200 pesos positivo. Entonces, ¿cómo quedaría hecho el asiento? Que sería lo que ustedes tendrían que registrar en un ejercicio de ajuste integral. Y bueno, tenemos la opción de cancelar la cuenta de intereses ganados por 600 y que determinar REI de 400, o sea que ese interés ganado sacamos lo que es inflación, REI 400, interés real de crédito 200. Una manera es registrarlo así, y otra manera es directamente que quede en la cuenta de intereses ganados solamente por lo real. Entonces yo podría hacer intereses ganados a REI por 400 solo. Entonces me va a quedar en la cuenta, en el estado de resultado, la cuenta de intereses ganados por 200. Esos 200 que queda es el interés real. Podemos hacerlo de esta manera o de la otra, cualquiera de las dos lo mismo, ¿sí? Porque siempre la cuenta de interés ganado que quede en el estado de resultado va a ser por el interés real, una vez sacado el componente inflacionario. ¿Quedó claro eso? ¿Lo hicieron más o menos así? Sí, yo lo hice igual. Ah, perfecto. Bien. ¿Qué pasa ahora si la inflación en lugar de ser 1,08 es 1,15? O sea, el 15% hay de inflación en ese periodo. Entonces hacemos lo mismo. Bien, fíjense que lo que yo voy a cobrar de deudores por ventas va a ser siempre lo mismo a la fecha de cierre, 5.600. Ese valor no se va a modificar del activo. Lo que yo voy a determinar es el interés real, o sea, el resultado, nada más.
Bueno, al tomar el valor de origen del crédito, 5.000, siempre valor de contado, sin intereses, por 1,15, me dice que para mantener el poder adquisitivo, yo debería cobrarle al cliente 5.750 a la fecha de cierre. Con ese valor yo me cubro de la inflación. Pero nosotros, o sea, que hay 750 pesos de REI, la diferencia entre los 5.750 y 5.000. 750 sería el REI de ese periodo, esos 3 meses. Pero ¿qué ocurre? Yo tengo para cobrarle al deudor, a la fecha de cierre, 5.600. O sea que lo que yo pacté para cobrar está por debajo de la inflación de ese periodo. Por eso es que al relacionar lo que yo voy a cobrar con lo que debería cobrar para cubrirme de la inflación, me está dando un interés real negativo. Quiere decir que la inflación fue mayor que el interés que yo había pactado. Entonces, en lugar de ganar, perdí, porque no me alcanzó ni siquiera a cubrir la inflación. Por eso, en este caso, cuando se transforma en negativo, sí yo tengo que hacer el asiento de anular la cuenta de intereses ganados, porque no va a haber un resultado positivo en el estado de resultado, por 600, el REI, que es 750, que fue la inflación de ese periodo, y el interés real de crédito, que va a ser negativo, se va a transformar en resultado negativo, que va a estar restando en el estado de resultado, por 150, que es lo que no cubrió la inflación. O sea que en lugar de ganar, yo perdí porque el interés pactado fue menor a la inflación del periodo. ¿Quedó claro? Sí, sí. ¿Sí? Fíjense que la cuenta deudores por ventas sigue siendo, en cualquiera que sea, el derecho de cobro mío a la fecha de cierre es 5.600, independientemente del coeficiente de inflación. Problema que con la inflación a mí me va a modificar el interés. Si yo gané realmente, cuánto es lo que gané de intereses y si en lugar de haber ganado se me transformó en un interés real negativo. ¿Bien? ¿Quedó claro ese caso? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, ninguna. ¿No? ¿El resto? ¿Está todo bien? Bueno. Seguimos entonces. Vamos con las deudas. Tenemos, se compran mercaderías a 90 días por 7.900, precio de contado 700. El mismo caso, pero al revés. Ahora yo estoy comprando. También acá vemos que hay intereses implícitos porque el precio de contado es 7.000. Por lo tanto, acuérdense que siempre la mercadería va a ser por el precio de contado. 7.000. La diferencia entre 7.000 y 7.900 es el interés no devengado de proveedores o componente financiero implícito no devengado de proveedores. Exactamente lo mismo, es una cuenta patrimonial pasiva con saldo deudor. Y el proveedor, lo que yo le voy a deber al proveedor al vencimiento es 7.900. Me dice que es a 90 días, quiere decir que son 3 meses de interés. Y la fecha de compra fue el 1 de marzo y la fecha de cierre de ejercicio es el 30 de abril. Quiere decir que a la fecha de cierre ya transcurrieron 2 meses, marzo y abril. Si son 900 pesos los intereses por estos 90 días, yo digo 900 dividido 3 nos da 300 pesos de interés por mes. Como transcurrieron 2 meses, se devengaron 600. Por lo tanto, tenemos intereses perdidos, ¿sí? Como resultado negativo 600, intereses no devengados de proveedores 600. Si yo digo al 30 del 4, ¿cuánto le voy a deber al proveedor? ¿Cuál sería el monto de deuda con el proveedor? ¿Qué les parece? 7.600. Exacto, 7.600. Porque de los 7.000 que era el precio de contado, ya se devengaron 600 de interés. Puede ser una manera esa, otra manera es decir, ¿cuánto le debería pagar yo al proveedor al vencimiento? 7.900. ¿Cuántos fueron los intereses que no se devengaron todavía? Quedó un mes sin devengar. Entonces, 7.900 menos los intereses no devengados de proveedores por 300, que fue el mes que quedó, nos da un saldo entonces de 7.600, que es lo que yo le debería pagar al proveedor a la fecha de cierre de ejercicio.
Lo que ahora tenemos que determinar es qué pasa con esos intereses perdidos de 600 pesos. ¿Son realmente perdidos por 600? ¿Ese es el interés real, el interés financiero, el resultado financiero? Entonces, para eso me tengo que fijar en la inflación. Y acá tenemos dos opciones. En la opción A me dice que la inflación es de 1,05, es decir, el 5%. ¿Sí? El coeficiente corrector a aplicar es ese. ¿Sobre qué valor lo voy a aplicar? Siempre sobre el valor de contado, es decir, el valor sin intereses. Por eso lo vamos a tomar sobre 7.000. 7.000 por 1,05, 7.350. Quiere decir que la deuda de origen mía de 7.000, para mantener el poder adquisitivo, yo le debería pagar al proveedor, al cierre, 7.350. De esa manera quedaría el mismo, digamos, poder adquisitivo de los 7.000. Pero, ¿cuánto sería la deuda con el proveedor a la fecha de cierre? Dijimos recién, 7.600. Entonces, nosotros tenemos la diferencia de 7.000 a 7.350 es 350 de REI. Ese sería el componente inflacionario. Entonces, lo que yo realmente le voy a pagar al proveedor, lo relaciono con el valor que debería pagar según la inflación, y vemos que de 7.600 menos 7.350, hay 250 pesos que le estoy pagando de más. Esos 250 pesos es lo que es el interés real de proveedores, es decir, el interés perdido real que yo tengo. ¿Sí? En lugar de ser 600 es 250, porque 350 es componente inflacionario. Entonces, también yo acá lo puedo registrar de dos maneras. Bien decir, cancelo todo el interés perdido, que desaparezca los 600 pesos, de los cuales lo voy a transformar en REI 350, que es la parte inflacionaria, e interés real de deuda, resultado negativo obviamente, por 250. Esa sería una manera. Otra manera de hacerlo es disminuir los intereses perdidos solo por el monto del REI, de la inflación. Entonces lo que yo hago es sacarle el componente inflacionario. Entonces hubiese hecho REI a intereses perdidos por 350. Y me hubiese quedado un saldo en el mayor de la cuenta de intereses perdidos de 250. Ese interés perdido de 250 que está en el estado de resultados sería el interés real. Equivale a poner interés real de deuda por 250. Son dos maneras de registrar lo mismo, pero siempre en el estado de resultado, el resultado financiero debe quedar por su valor real, es decir, sacándole el componente inflacionario. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Bien. sí. Bueno, la deuda es de 7.600. Esa sí es siempre la deuda que yo tengo a la fecha de cierre. ¿Qué pasa si la inflación es del 10%? O sea, el coeficiente corrector a aplicar es 1,10. Entonces acá vemos que 7.000 por 1,10, yo debería pagarle al proveedor para que mantener su poder adquisitivo 7.700 pesos. O sea que hay una diferencia de 700 pesos de REI. REI es de esos 3 meses, de esos 2 meses, serían de 700. Lo comparo con lo que voy a pagarle al proveedor, yo le voy a pagar 7.600, en lugar de pagarle 7.700, que era para cubrirse de la inflación. O sea, estoy pagando 100 pesos menos que la inflación. Entonces, ¿qué pasó? Yo me beneficié, porque el interés que el proveedor me recargó fue menor a la inflación de ese periodo. Como es una deuda, yo me estoy beneficiando. Por eso se transforma en un interés real de deuda positivo. O sea que en lugar de perder por intereses, gané. ¿Qué gané? Porque la persona me va a cobrar a mí un valor menor que la inflación. O sea, yo me beneficié porque la tasa de interés pactada fue menor a la inflación de ese periodo. Por eso es que ahí sí tengo que cancelar la cuenta de intereses perdidos y ahí sí va a aparecer la cuenta de interés real. ¿Por qué? Porque va a aparecer con un signo contrario. Entonces,
yo te voy a tener rey en el debe por 700, voy a disminuir la cuenta de intereses perdidos, porque ya no es interés perdido, ¿sí? Porque no perdí nada, sino que me beneficié, por 600, desaparece la cuenta de resultado negativo del estado de resultado, y aparece una cuenta que refleja el interés real de deuda, que va a ser positivo, o sea que va a estar sumando en el cuadro de resultado por 100 pesos. Eso es lo que afecta al estado de resultado. Mientras que en el pasivo, en proveedores, yo siempre voy a seguir teniendo como deuda 7.600. Lo que ocurre es que en lugar de tener un interés perdido por 600, voy a tener un interés real de deuda positivo por 100, porque la inflación de ese periodo fue de 700. Entonces no cubrió ni siquiera el interés la inflación del periodo. ¿Quedó claro eso? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Bien. El caso 3 es similar al caso 1. Miramos un poquito a ver si lo han resuelto de esa manera. Es lo mismo, ¿sí? Vendíamos, a lo único que cambiaba eran los montos y obviamente cambiaba un poquito el coeficiente, en uno el coeficiente corrector, pero eran 120 días, 18.000 pesos y precio de contado 16, entonces teníamos los deudores por ventas por 18, la venta siempre por precio de contado y el interés no devengado 2.000. Lo correspondían a 4 meses, por lo tanto eran 500 pesos por mes, y se habían devengado desde el 2 del 4, que fue la compra, hasta la fecha de cierre, que es el 30 del 6, se habían devengado 3 meses. Por eso se devengaron 1.500 pesos. Teníamos 1.500 como interés ganado. ¿Qué ocurre? Cuando la inflación es de 1,04, yo diría entonces que ¿cuánto sería mi derecho de cobro? El derecho de cobro a la fecha de cierre serían los 18.000 menos el interés no devengado. Si teníamos 2.000 y se devengaron 1.500, me queda 500 pesos. O sea que mi cobro, derecho de cobro, sería 17.500 pesos. Ese sería lo que yo voy a tener en el activo como deudores por ventas, cualquiera sea la inflación. Ahora, lo que sí voy a tener que ver es si esos 1.500 pesos, cuánto es inflación y cuánto es interés real. Entonces, al multiplicarlo por el coeficiente 1,04, me dice que el derecho de cobro para mantener el poder adquisitivo tenía que ser 16.640. Obviamente que lo comparamos con el derecho de cobro original y tenemos 640 de rey. A determinar ahora el interés real, yo digo, bueno, ¿cuánto era el valor que yo voy a cobrarle al deudor? 17.500 dijimos. Menos lo que se debería cobrar para cubrir de la inflación, me da un interés real positivo de 860 pesos. O sea que en lugar de ganar 1.500 de intereses, yo estoy ganando 860, porque 640 es cobertura inflacionaria. Entonces, por eso es intereses ganados, rey, interés real de crédito, intereses ganados por 1.500, rey de 640, e interés real de crédito por 860. ¿Sí? ¿Quedó eso? Es similar al caso 1, por eso más o menos lo resolvieron bien. ¿Lo pudieron hacer bien? Yo ese lo tengo igual que bien. ahí. ¿Y el resto? Hasta ahora son 2 que contestan. ¿Y el resto lo hicieron? ¿Sí o no? Sean sinceros. Sí, yo, profesora, lo tengo igual a ese. Ah, bueno, bárbaro. Ahora, Sí, por eso, si a alguien le quedó alguna duda o no le da algo, me dice y volvemos a ver, si hay alguna duda o eso, porque así estamos haciendo el repaso. Bien, cuando el coeficiente es 1,15, bueno, pasa lo mismo que pasó hoy. ¿Qué pasó ahora? Que yo, para mantener el poder adquisitivo, le tendría que cobrar al cliente 18.400, porque al ser 16.000 por 1,15, tendría que cobrarle 18.400. O sea que haría 2.400 de rey en ese periodo. Cuando comparo lo que voy a cobrar con lo que debería cobrar, encuentro que cobro menos, porque el interés que yo fijé está por debajo de la inflación. Entonces, en ese caso, se me transforma en un interés real negativo de 900 pesos. Entonces, en lugar de ganancia, tener un resultado positivo como interés ganado, ahora voy a tener un resultado negativo restando en el estado de resultado
interés real de crédito 900. Array 2400, y ahí nos quedaría entonces el impacto que yo tengo en el cuadro de resultado. Obviamente que el derecho de cobro va a ser siempre el 17.500. ¿Sí? Bien. En el caso 4 es un pasivo, pero en lugar de ser intereses no devengados, son intereses pagados por adelantado. Pues yo pido un préstamo y el banco me descuenta el interés. Pero en realidad es lo mismo, porque yo lo que tengo que determinar es cuánto sería el interés real de eso que el banco fue devengando de intereses por el transcurso del tiempo. A mí me dice que obtengo un préstamo por 25.000 pesos, que incluye 3.000 pesos de intereses, con vencimiento el 30 del 6. Y la operación fue en enero. ¿Sí? Y importe acreditado por el banco 22.000. Quiere decir que el banco me acredita 22.000 pesos, me descuenta 3.000, me lo saca por un préstamo de 25.000. Por eso son intereses pagados por adelantado. Entonces tenemos banco 22.000, intereses pagados por adelantado por 3.000, préstamos a pagar 25.000. Esos 3.000 pesos de interés son por 6 meses. O sea que corresponden 500 pesos de interés por mes de vengar. Como la fecha de cierre es el 30 de abril, de enero, febrero, marzo, abril, son 4 meses. Por lo tanto, se devengaron 2.000 pesos de esos intereses. Por eso, a la fecha de cierre yo tendría, acá yo lo hice solo en un solo asiento, lo puede hacer mes a mes, pero en realidad nosotros no vamos a registrar eso va a estar registrado. Yo tendría intereses perdidos en el cuadro de resultado por 2.000, intereses pagados por adelantado, 2.000. En realidad, si yo puedo determinar, es decir, el préstamo a pagar me va a quedar en el pasivo por 25.000, pero voy a tener en otros créditos intereses pagados por adelantado de 1.000. O sea, en realidad, si yo tuviera que cancelar el préstamo en esa fecha de cierre, yo no le voy a pagar al banco 25.000. ¿Cuánto le estaría pagando al banco yo? 24.000 puede ser. Claro, porque yo le pondría préstamos bancarios a pagar 25.000, intereses pagados por adelantado, estaría en el haber por 1.000, y banco cuenta corriente 24.000. De esa manera registraría si yo cancelaría la fecha de cierre. No es como el no devengado, que nosotros lo vamos a restar, porque acá es pagado por adelantado, es una cuenta de activo. Entonces yo, para determinar, tendría que ver, bueno, tengo un préstamo en el pasivo y tengo unos intereses en el activo. En realidad, yo si pagaría la fecha de cierre, no voy a pagar 25, sino pagaría 24. Cuando llegue el 30 del 6, que sería el vencimiento, sí, obviamente voy a pagar los 25, porque ya todos los intereses se devengan. Lo que a mí me interesa ver es qué pasa con ese interés perdido de 2.000. ¿Sí? El interés perdido de 2.000, ¿en qué se me va a transformar? Si es totalmente financiero o no. Entonces ahí depende del coeficiente de inflación. Me dice que en el primero la inflación fue del 8%, por eso el coeficiente corrector es 1,08. Entonces tomamos el valor del préstamo sin intereses. O sea, ¿cuánto sería la plata que a mí me dieron por el préstamo? Me dieron 22.000 pesos. Ese sería el valor del préstamo sin intereses, ¿sí? En el momento de origen de la operación. Esos 22.000 pesos que me dieron, llevados a moneda de cierre, ¿cuánto representaría de lo que yo tendría que devolver? Entonces haría los 22.000 por el coeficiente corrector 1,08. Y ahí me daría que yo tendría que devolver 23.760. De esa manera, el banco se estaría cubriendo de la inflación de ese periodo. Entonces, la inflación, que es la diferencia entre ese valor expresado y el valor de origen, es 1.760. Ese sería el rate. Pero yo dije que voy a cobrar ¿cuánto? Perdón, voy a pagar al banco ¿cuánto? 24.000 pesos, ¿sí? Porque eran los 25, pero tenía 1.000 pesos de intereses pagados por adelantado. Entonces quiere decir que yo pagaría a la fecha de cierre, si me decidiera pagar ahí,
24.000 pesos. Entonces, la diferencia entre el valor que yo pagaría y el valor que debiera pagar para cubrir de la inflación, que es 23.760, nos da que hay 240 pesos más que estoy pagando. Y esos 240 pesos es el interés real de préstamo. Es el resultado negativo. O sea, que de los 2.000 pesos que yo tenía en el cuadro de resultado como un resultado financiero de 2.000, en realidad el resultado financiero puro es 240, porque los 1.760 es cobertura inflacionaria, es REI, es otra cuenta, está en el cuadro de resultados, pero está en otra cuenta que es REI. Entonces, el asiento a realizar sería elimino los intereses perdidos de 2.000 pesos, tengo REI, perdón, era este, me salté de abajo. Elimino los intereses perdidos de 2.000, tengo REI por 1.760 y tengo un interés real de préstamo de 240. Yo lo puedo registrar de esta manera o puedo hacer directamente REI a intereses perdidos por 1.760. La diferencia que me quedaría en el mayor de 240, como la cuenta de interés perdido, sería el interés real. Son dos maneras que ustedes lo pueden hacer, registrar o que lo pueden ver cómo está registrado. ¿Por qué? Porque acá la inflación fue menor a el interés que pactó el banco. Entonces, por eso puedo hacer ese acierto. ¿Qué pasa cuando la inflación es del 12%? O sea que el coeficiente corrector es 1,12. Y bueno, ahí yo digo 22.000 por 1,12, 24.640. Ese sería el valor que yo le debiera pagar al banco a la fecha de cierre, donde ahí estaría cubierto por la inflación. Pero el valor que yo, o sea, por eso hay 2.640 de REI, la diferencia entre los 24.640 y los 22.000. Pero en realidad lo que yo voy a pagarle al banco es 24.000 si pagara la fecha de cierre. Por lo tanto, estoy pagando un importe menor que el importe de la inflación. Por eso, esos 640 que acá figura como negativo al hacer 24.000 menos 24.640, como es una deuda, a mí se me transforma en un interés real de préstamo positivo. O sea que en lugar de yo perder, yo gané por la inflación. ¿Por qué? Porque la tasa de interés que el banco me cobró fue menor a la inflación de ese periodo. Entonces, ahí sí el asiento que tengo que hacer es que me tiene que aparecer la cuenta de interés real, porque es una cuenta nueva, que ahora no es interés perdido. El interés perdido desapareció. Por eso los 2.000 pesos que yo acredito acá me van a quedar en cero en el estado de resultado. No voy a tener el resultado negativo por intereses. Voy a tener el REI de 2.640 y el interés real de préstamo, que es 640 positivo. Es el beneficio que yo tuve porque el banco pactó un interés por debajo de la inflación del periodo. Pero si yo digo cuánto tendría que pagar a la fecha de cierre del préstamo, voy a tener que pagar 24.000. Obviamente que esto va a ser una composición entre préstamos a bancarios a pagar por 25, que va a estar en el pasivo, e intereses pagados por adelantado por 1.000, que va a estar en el activo. O sea, voy a pagar el neto de esas dos cuentas, ¿sí? No es como la cuenta pasa que me está ajustando y me está regularizando. Acá yo tengo una cuenta de intereses pagados por adelantado, que es una cuenta de activo. ¿Quedó claro? Profe, yo tengo una duda. ¿Por Decime. qué el préstamo te quedó en 24.000? No, en realidad yo acá puse el neto a pagar. Yo lo correcto que tenía que haber puesto aquí es poner 25.000 en préstamos a pagar y debajo poner la cuenta intereses pagados por adelantado por 1.000, ¿sí? Entonces, vos tenés un pasivo de 25 y un activo de 1.000. Por eso es que lo que vos deberías pagar sería 24.
pero no es que la cuenta préstamos a pagar va a cambiar su importe, como en el caso cuando vos tenés intereses no devengados, ¿sí? Porque acá es intereses pagados por adelantado. ¿Quedó claro? Pero los 1000 son intereses no devengados. No, son pagados por adelantado. Si yo lo uso como pagado, fíjate arriba. Fíjate que vos tenés 3.000 pesos de intereses pagados por adelantado. ¿Sí? Sí. Vos tenés, Bueno, yo eso lo fui devengando. O Está sea, lo bien. devengué todos los meses hasta que se terminaba el préstamo. claro, Y después pero vos no conté lo hasta devengaste la hasta la fecha fecha de de cierre. cierre. Claro, la fecha de ¿Cómo? cierre estaba antes. La fecha de cierre era 30/4. Claro, claro, pero yo conté hasta la fecha del cierre y me quedó 1000 que no se devengaron. Claro, exacto. Por eso. Entonces Por eso. sumaría claro, tendría que restar los 25.000 menos los 1000 de los Claro, que para no decir devengué. cuánto sería lo que yo pagaría, exacto, porque por eso yo te dije que si yo pagaría acá, vamos a hacer un ejemplo, si yo pagaría el 30/4, yo cancelaría el préstamo, ¿qué asiento haría? Préstamos bancarios a pagar, no le hice cuadrito, no importa, 25.000, ¿sí? Daría Sí. de baja la cuenta intereses, siempre falta una letra. Intereses pagados por adelantado por 1.000 en el haber, ¿sí? Sí. Bueno, si yo lo pusiera bien estaría abajo, adelantado, ahí está. Y banco, porque seguramente va a ser depósito en el banco, cuenta corriente, va a ser por 24.000, que es lo que yo pagaría. Porque esos 1.000 pesos no se devengaron. ¿Sí? No se transformaron en intereses perdidos, porque yo estoy pagando un mes antes. ¿Está claro? Sí, ahí entendí. ¿Quedó claro? Por eso Sí. en realidad a vos no te va a modificar el valor del pasivo, pero vos vas a tener en el activo 1.000. Para vos determinar el interés real, yo diría, si yo pago hoy el préstamo, yo tengo 25.000 de deuda, pero tengo un interés pagado por adelantado, que es un derecho que yo adelanté ya, 1.000 pesos, en realidad, ¿cuánto debería pagarle? Y debería pagar 24. Ahora, si yo voy a pagar el 30/6, ¿qué pasó? Yo ya hice intereses perdidos a intereses pagados por adelantado, hice 500 y 500 por mes, o hice 1.000 en el momento que canceló el préstamo. ¿Y qué voy a hacer? Préstamos bancarios a pagar a banco por 25.000. Ahí sí, el 30/6 yo pago los 25, porque ya los intereses se devengaron todos. Claro. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, ahí entendí. Gracias. Bien. No, por favor. ¿Alguna duda? ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo ese se lo dejo, ese asientito, después lo... Profe, Sí, decime. en el chat hay una consulta. Bien. Arriba, no lo vi en chat. Cancelación el 30/4. Les pongo esta aclaración para ver por qué estaría este asiento, ¿no? Este asiento es un poquito explicativo para saber por qué eran 24.000. A ver qué dice. Pero es mejor que registremos la diferencia de interés real o si solo damos baja por el valor de rey contra los intereses también. No, está bien los dos. Por eso lo que me estaba preguntando acá es si es mejor que registremos la diferencia de interés real o si solo damos de baja por el valor de rey contra los intereses, también está bien. Está bien. El único momento que se te va a complicar cuando el interés cambie. Por ejemplo, yo tengo un interés ganado y pasa a ser un interés real negativo, entonces ahí sí lo tengo que usar la cuenta interés real negativo, porque ya ganado no tengo nada. Pero mientras yo siga teniendo una porcioncita de interés ganado, lo mismo pasa con interés perdido. Si yo tengo interés perdido y la inflación fue menor, yo podría hacer tranquilamente como dije hoy. Le saco, o sea, pongo el rey a interés perdido y ya interés perdido me queda el saldo de lo real. Pero ¿qué pasa si la inflación fue mayor? Ese interés perdido se me transforma en un interés real positivo. Entonces ahí en ese caso sí tengo que hacer aparecer el interés real, porque la cuenta de resultado que yo tengo me fue insuficiente su saldo. Entonces cambió. Ahí sí aparecería interés real. ¿Quedó claro, Josefina? Bien, perfecto. Listo. Si ustedes por ahí avísenme, porque por ahí yo no miro arriba que dice el chat y... Bueno, bárbaro. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien?
Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, esto es toda la parte de interés real, ¿sí? Que le dimos mucha importancia porque siempre hay algún ejercicio de interés con interés real que hay que calcular y es donde siempre hay dudas. Entonces lo importante es que ustedes lo razonen para saber si es positivo, si es negativo, por qué, cómo es el de crédito, cómo es el de deuda. O sea, razonarlo. No quiere decir memorizar, por favor. Porque si no están, después se equivocan en algo y les da mal. Si ustedes lo razonan, nunca se van a equivocar porque van a entender el concepto. Bien, el caso 5, nosotros empezamos con moneda extranjera, ¿sí? Entonces, ¿esto qué sería? Yo tengo, por ejemplo, en inversiones, la cuenta moneda extranjera, que tiene un saldo, en este caso dice, tengo $5.000 a 100 pesos cada uno, tengo 500.000 pesos, o sea, la cuenta moneda extranjera va a aparecer en el activo por 500.000 pesos. Y me va a decir que esa incorporación se produce el 10 de febrero. A la fecha de cierre del ejercicio, que es el 30 del 4, tengo que ver cuál es la inflación y cuál es el tipo de cambio de la moneda extranjera. Acuérdense que si yo tengo tipo de cambio comprador y tipo de cambio vendedor, para la moneda extranjera tengo que utilizar ¿qué tipo de cambio? ¿Cuál tengo que usar? Comprador. Comprador. Bien, para el activo comprador. Bien, entonces, lo primero que hacemos es, bueno, voy a reexpresar para ver cuál es el rate generado desde la fecha en que yo compré esos dólares a la fecha de cierre. Entonces yo digo 500.000, que era el valor que yo tengo en la cuenta moneda extranjera, que es lo que ustedes van a tener en el activo en la cuenta moneda extranjera, le aplican el coeficiente corrector de acuerdo a la fecha de origen, que es febrero, 1,08, llevado entonces la moneda extranjera a moneda de poder adquisitivo de fecha de cierre, 540.000. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo voy a comparar con el tipo de cambio del cierre, yo primero tengo que ver cuál fue la inflación, para saber si el tipo de cambio evolucionó más o menos que la inflación. Entonces, acá me indica que el valor reexpresado de la moneda extranjera, 540.000, menos el valor de origen, 500.000, nos da 40.000 de rate. Eso es para reexpresar, pero no estoy evaluando a valor corriente. Ahora voy a evaluar a valor corriente. Entonces voy a decir, ¿cuánto es la moneda extranjera? ¿Cuántos dólares yo tengo? Tengo $5.000. ¿Cuál es el tipo de cambio al cierre? En este caso, comprador, 125. Entonces, $5.000 por 125, el valor corriente es 625.000. Entonces, para saber cuál es el resultado por tenencia, o sea, la ganancia por tenencia de la moneda extranjera, va a ser la diferencia entre el valor corriente y el valor de costo reexpresado o de origen reexpresado. Eso es el verdadero resultado por tenencia, el resultado por tenencia real, lo que yo realmente gano por tener esa moneda extranjera. Entonces, la diferencia, que es 625.000, porque el tipo de cambio está por encima, fue más alto que la inflación, por eso es 625.000 menos 540.000, que sería lo expresado, me da 85.000 de resultado por tener. Fíjense que si ustedes no hubiesen expresado, yo tenía 500.000 de moneda extranjera, valuada al tipo de cambio de cierre sería 625.000. Yo hubiese dicho, ay, tengo un reporte de 125.000. Gané 125.000 pesos por la tenencia. Y no es lo correcto, porque hubo inflación. Entonces, yo solamente gané 85.000 pesos por la tenencia. ¿Por qué? Porque 40.000 es cobertura inflacionaria. Entonces, cuando yo tengo que evaluar la moneda extranjera en el activo, ¿qué digo? En mi activo, la moneda extranjera tiene que quedar al valor corriente. ¿El valor corriente cuál es? 625.000. Si yo la tenía en 500.000 y tiene que quedar en 625.000, mi activo va a aumentar 125.000, que es el valor que aumenta la moneda extranjera. Esos 125.000 se debe a dos conceptos. 40.000 a cobertura inflacionaria y 85.000 al resultado por tenencia de moneda extranjera.
Es decir, la ganancia que tengo por mantener esa moneda extranjera a la fecha de cierre. Yo gané porque el tipo de cambio aumentó. Y aumentó por encima de la inflación. Porque si el tipo de cambio, en lugar de ser, y hubiese sido la moneda extranjera 625.000, a mí me hubiese dado 530.000, ¿qué pasó? En lugar de ganar, perdí por la tenencia, porque al mantener la moneda extranjera, el tipo de cambio fue menor a la inflación del periodo. O sea que yo ahí me perjudiqué, ¿sí? por esa tenencia, porque el tipo de cambio bajó o subió muy poco con respecto a la inflación. Entonces no me alcanzó ni siquiera a cubrir la inflación. ¿Cómo queda entonces? Bueno, acá está otro caso seguramente que yo agregué. Tipo de cambio, bueno, acá está, tipo de cambio comprador, bueno, ahí tenemos. ¿Y qué pasa cuando la inflación, por ejemplo, es más? Nosotros acá la inflación fue de 1,08. ¿Qué pasa, como un ejemplo adicional, si la inflación hubiese sido mayor? Entonces, si la inflación hubiese sido 1,28, manteniendo siempre el tipo de cambio comprador, o sea, el valor corriente no lo modifico, el efecto es para ver cómo cambio en el asiento. Entonces, tendría que tener la evaluación de la moneda extranjera para cubrir la inflación, 640.000 pesos. O sea que tendríamos 140.000 de REI. Pero al evaluarla a valor corriente y hacer 5.000 por 125, la moneda extranjera queda evaluada a 625.000 pesos. O sea que no cubrió la inflación. Si el tipo de cambio aumentó, menos de la inflación. Por eso tengo un resultado por tenencia de moneda extranjera negativo. Porque la tenencia de la moneda extranjera, si bien el tipo de cambio aumentó, pero aumentó menos que la inflación. Por lo tanto, el resultado por tenencia real, o sea, sacado el componente inflacionario, en lugar de ser positivo, se transformó en negativo. Porque hubiese sido positivo si no hubiera inflación. Pero al haber inflación, se me transformó en negativo. Por eso es que el asiento, yo voy a aumentar la moneda extranjera de los 500.000 que tenía a 625, que es su valor corriente, aumenta 125.000. Pero el tratamiento de la parte de resultados es diferente, porque ahora el REI es de 140.000. ¿Sí? Entonces tengo un resultado por tenencia de moneda extranjera negativo en el debe restando en el estado de resultado por 15.000. ¿Quedó claro? Profe, una consulta. Siempre Y que acá no esto aclare, está, moneda extranjera, para no sé qué quedó acá, quedó sin corregir, es 625. Queda evaluada a 625. Sí, decime. te quería consultar a ver si cuando no hace aclaraciones, tenemos que usar siempre valor corriente. Sí, siempre Porque va a ser valor corriente. Sí, va a ser siempre, va a ser reexpresión y evaluación a valor corriente, sí. Sí. Siempre va a ser genial. el dato del valor corriente. Si algún elemento no tiene valor corriente, como puede ser un activo intangible que no tenga valor corriente, porque no tiene un valor de mercado, sino es más de utilización, no tendría algún valor límite por ahí para comparar. En este caso, en la moneda extranjera, yo no tomé valor límite porque el valor límite sería el tipo de cambio, entonces coincide con el valor corriente, por eso no comparo con valor límite para los activos. Acuérdense que es el mayor entre el BNR y el valor de utilización económica. Entonces, en este caso va a ser siempre el BNR, en el caso de la moneda extranjera. Y coincide con su valor corriente, por lo tanto no va a ir, no comparo con el límite, porque no daría nada, sería coincidencia. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, buenísimo. Y en el primer ejemplo, en donde ahí dice que la moneda extranjera queda evaluada a 500.000, ¿eso por qué sería? ¿No quedaría también a 625? No, la moneda extranjera, no, este no es por, a ver, no, vamos a hacer acá, vamos a expresar bien, porque yo acá reduje, yo que quise poner otro ejemplo con la inflación de esta moneda extranjera queda evaluada a 6.25. Entonces ahora vamos a poner otro caso.
Otro ejemplo. El otro ejemplo es, yo mantengo la moneda extranjera en 500.000, que este sería lo mismo que decíamos hoy, eran los $5.000 a 100 pesos cada uno, ¿sí? El tipo de cambio comprador es 125, que este es el valor corriente, pero lo que cambia es la inflación. Vamos a poner coeficiente corrector, así le pongo todos los datos para que ustedes entiendan. Yo como lo expliqué me quedó marcado así. Coeficiente corrector 1,28. Entonces, esto es otro ejemplo, ¿sí? ¿Quedó claro? Es la misma situación, pero cambiando el coeficiente corrector, o sea que hubo más inflación, por eso se me transforma en un resultado por tenencia negativo. Pero lo que va a figurar en el activo en moneda extranjera va a ser siempre lo mismo, 6.25 acá y 6.25 acá. ¿Quedó claro? Ah, listo, listo, ahora sí. Bien, sí, porque por Muchas ahí yo voy gracias. haciendo agrego cuando explico algunas cosas y por ahí después no se entiende. Pero ahí les quedó clarito. Es decir, cambiamos, le agregamos al ejercicio 5 que tenemos acá, un dato adicional que pasaría si la inflación, o sea, lo nuevo sería esto. Si el coeficiente corrector fuese 1,28. ¿Quedó claro ahora? ¿Sí? Sí, ¿Vamos? sí. Bien. ¿El resto? ¿Alguien tiene alguna pregunta de moneda extranjera? Ah, bueno, y acá yo agregué otro fuera del ejercicio. ¿Ven? Cuando uno va explicando, va agregando cosas. ¿Qué pasaba en un caso de deuda en moneda extranjera? Porque acá vimos moneda extranjera, ¿sí? La tenencia de moneda extranjera. ¿Qué pasa si tengo un proveedor del exterior que tengo moneda extranjera? Entonces vamos a suponer, esto sería un ejemplo, ¿no? No está en el ejemplo acá, está agregado en la solución. Tengo un proveedor del exterior, $10.000 a 80 pesos cada uno, 800.000. Ese sería lo que me aparecería a mí en la cuenta de pasivo, proveedores del exterior. Me dice tipo de cambio comprador 84, tipo de cambio vendedor 86, coeficiente corrector 1,10. Como es un pasivo, yo lo voy a evaluar, valor corriente, ¿a qué valor? Valor corriente. 86 por el Exacto. cambio de vendedor. Exacto, tipo de cambio vendedor. Acuérdense, ustedes van con los pesos, van a comprar los dólares y ellos le venden los dólares. Entonces, es tipo de cambio vendedor. Siempre nos ubicamos en la casa de cambio. Antes de evaluar valor corriente, yo tengo que reexpresar, porque me dice que la inflación fue de 1,10. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? La deuda del proveedor va a ser siempre la misma, $10.000 al tipo de cambio de cierre. Lo que la diferencia entre el tipo de cambio de origen de la deuda y el tipo de cambio de cierre es lo que yo tengo que trabajar. ¿Cuánto es cobertura inflacionaria y cuánto es resultado por tenencia de esa deuda? O sea, el resultado por tenencia sería lo real que varía la deuda por el tipo de cambio. Sería la variación real de la deuda por el tipo de cambio. Lo otro es cobertura inflacionaria. No tiene que ver con el tipo de cambio. Entonces, hacemos 800.000, le aplicamos el coeficiente corrector de 1,10, 880.000 pesos. Quiere decir que la deuda llevada a moneda de cierre tendría que pagar yo 880.000 pesos. O sea que hay 80.000 de rey. Bien, ahora me fijo cuál es el tipo de cambio. En este caso vendedor de fecha de cierre. Dice 86. Por lo tanto, yo tengo una deuda de $10.000 por 86, voy a pagarle al proveedor del exterior 860.000 pesos. Bien, ¿por qué tomás 86, Luis, y no a 84? Porque los pasivos, acordate que tomamos tipo de cambio vendedor, porque siempre nos tenemos que ubicar nosotros en la casa de cambio. Cuando yo tengo un activo, o sea, tengo moneda extranjera, voy a la casa de cambio para que me la cambie por pesos. Entonces, en ese caso, ¿ellos qué hacen? Me compran los dólares, o la moneda que sea, y me dan los pesos.
Entonces, por eso es que está evaluado a tipo de cambio comprador. En cambio, cuando yo tengo una deuda, tengo que ir a comprar la moneda extranjera. Entonces yo voy con pesos a la casa de cambio, ellos me venden los dólares o la divisa que sea, por eso me cobran tipo de cambio vendedor. Por eso en los pasivos tipo de cambio vendedor y en los activos en moneda extranjera tipo de cambio comprador, para evaluarlo en la fecha de cierre. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien, perfecto. Sí, sí. Bárbaro. Bueno, entonces, ¿cómo queda acá? Y bueno, va a quedar que nosotros lo teníamos en 860.000. ¿Qué ocurre? Yo tenía 860, que es lo que voy a pagar según el tipo de cambio de cierre. 880 era lo de la inflación. Por lo tanto, quiere decir que el tipo de cambio aumentó menos que la inflación. Como es una deuda, yo me beneficio, porque voy a pagar 860.000. Y en realidad yo tendría que pagar como mínimo para que mantenga el poder adquisitivo esa deuda 880.000. Por eso me beneficio y se transforma en un R por T positivo de 20.000 pesos. Entonces, ¿qué asiento hacemos por ello? Primero, que los proveedores del exterior, que era la deuda, que yo tenía 800.000, obviamente va a quedar valuada la fecha de cierre en 860.000, que es el valor corriente. O sea que aumenta 60.000 pesos. Pero el rey de ese periodo fue 80.000. Por lo tanto, tengo un resultado por tenencia de proveedores del exterior positivo por 20.000. Quiere decir que yo, proveedores del exterior, va a ser siempre en pasivo 860.000, que va a ser la deuda en el tipo de cambio de cierre. Lo que varía es que en el cuadro de resultado, yo ahora voy a tener un REI negativo de 80.000 dentro del mayor de REI, obviamente para sacar el saldo final, y voy a tener un resultado por tenencia de proveedores del exterior positivo por 20.000. O sea, va a estar sumando en el estado de resultado por 20.000. Pero, esto vamos a hacer abajo, ¿sí? Esto es 860.000, lo que me va a quedar en el pasivo. Ahora, ¿qué pasaría? Otro ejemplito dentro de acá, u otra variante. Vamos a poner otro ejemplo. Si mantenemos en realidad la misma inflación, no hay modificación, pero cambia el tipo de cambio, o sea, varía el tipo de cambio. Vendedor, que es el que yo tengo que tomar para evaluar a valor corriente. En lugar de 0,86, es 90 el tipo de cambio vendedor. Entonces, obviamente que yo tengo, es lo mismo, yo tenía 10.000 dólares que lo había comprado a 80 pesos cada uno, o sea que el valor de costo, esto es lo mismo, ¿sí? Eran 10.000 dólares por 80, o sea, 800.000. Ese sería el costo de la deuda original. Bueno, esperen que esto lo voy a sacar de negrita porque es el mismo enunciado. Bien, ahora yo digo valor corriente. Valor corriente, este sería el valor corriente. ¿Sí? Los 10.000 dólares por el tipo de cambio vendedor de cierre, 90. Me da 900. Este es el valor corriente. Entonces digo, bien, acá le hacemos 900.000 menos 800.000, es lo que aumenta la cuenta proveedores del exterior. Es decir, yo tenía una deuda en 800.000 y ahora pasa por el tipo de cambio de cierre a ser 900. Pero de esos 100.000 que aumentaron los proveedores, ¿qué son? Y 80.000, que sería la diferencia de 880, porque acá seguimos con el mismo coeficiente corrector, 800.000 por 1,10, que es la inflación, es 880. O sea que ahí tenemos el REI de 80.000. Y al comparar el
valor de la deuda al cierre, 900.000 a valor corriente, menos lo que sería esa deuda al cierre con cobertura inflacionaria, o sea, para mantener el poder adquisitivo, que es 880.000, vemos que vamos a pagar más que la inflación. O sea, que el tipo de cambio aumentó más que la inflación. Y como es una deuda, esa diferencia de 20.000 es un resultado por tenencia de deuda en moneda extranjera o de proveedores del exterior negativo por 20.000. Quiere decir que al haber aumentado el tipo de cambio por encima de la inflación, el tener esa deuda extranjera al cierre a mí me generó un resultado negativo. Yo me perjudiqué porque tengo que pagar más que la inflación. Entonces me perjudiqué, por eso tengo ese resultado por tenencia negativo. Entonces, ¿cómo quedaría el asiento? Y bueno, el proveedor del exterior tiene que aumentar por 100, porque de 800 va a pasar a 900. Proveedores tiene que aumentar por 100. Rey es 80.000, que es la contrapartida, y los 20.000 restantes es el resultado por tenencia negativo de proveedores del exterior. ¿Sí? Dio negativo porque el tipo de cambio fue mayor a la inflación. Entonces tengo que pagar más que la inflación. Por eso me perjudiqué. ¿Quedó claro eso? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, quedó claro. ¿Alguna claro, duda? ¿Sí? Bien. Pregunten, total no se les ve la cara ni nada, así que no se hagan problema, no tengan vergüenza de preguntar si les queda alguna duda. Bien, salimos de moneda extranjera y entramos en acciones. ¿Qué acciones? Es similar, lo único que en lugar de hablar de tipo de cambio, decimos el valor de cotización menos los gastos directos de venta, o sea, precio de venta menos gastos directos de venta, que sería el BNR. Para las acciones también el valor corriente es BNR, por lo tanto tampoco ahí vamos a comparar con valor límite, porque ese sería un valor límite. Me dice, acciones de otras sociedades, yo tengo 3.000 acciones que se compraron a 20 pesos cada una. 60.000 pesos es el valor total que se adquirieron en marzo. O sea que ustedes en el activo van a tener la cuenta acciones de otras sociedades por 60.000. Y como aclaración les va a decir que corresponde a 3.000 acciones a 20 pesos cada una. Bien. Cierra el ejercicio el 30 del 4, bien. La inflación fue de 1,03. La inflación desde marzo a abril. Y me da el precio de venta y el gasto de venta. O sea que para que yo calcule el BNR. Entonces lo primero que hago, como acciones es una actividad, un activo no expuesto a la inflación, lo tengo que reexpresar. Entonces reexpreso las acciones. 60.000, que era el valor de costo, le aplico el coeficiente corrector, 1,03, y me da 61.800. Ese sería el valor de costo reexpresado, llevado a moneda de poder adquisitivo de fecha de cierre, pero sigue siendo valor de costo. La diferencia entre el valor de costo y el valor de costo reexpresado me da el REI. O sea que el REI es 1.800 pesos. Bien, hasta ahí es costo reexpresado. Yo tengo que evaluar a valor corriente. Lo primero que tengo que hacer es calcular el BNR. Para eso, ¿qué digo? Precio de venta menos gastos de venta. Entonces, precio de venta es 30. Menos el gasto de venta, que es el 2%, el 2% de 30 es 60 centavos. Por lo tanto, 30 menos 0,60 me da 29,40. Ese sería el BNR, el valor corriente. Una vez que yo tengo el valor corriente, ¿qué hago? Lo aplico sobre la cantidad de acciones que tengo a la fecha de cierre. 3.000 acciones por 29,40 me da el valor corriente, 88.200. Bien, ese sería el valor que me van a quedar las acciones en mi activo, al valor corriente. Para saber cuál es el resultado por tenencia, ¿qué tengo que hacer? Comparar ese valor corriente con el valor de costo reexpresado.
todo lo que supera el costo reexpresado sería una ganancia por tenencia de las acciones. Entonces tenemos que 88.200, que es el valor corriente, menos el valor de costo reexpresado, 61.800, me da 26.400, que aumentó, o sea que es mayor valor, y ese es el resultado por tenencia de las acciones. Es lo que gané por haber mantenido las acciones a la fecha de cierre, ya que su valor corriente aumentó y aumentó por encima de la inflación. Bien, para hacer el asiento, ¿yo qué hago? Bueno, tengo que ver que las acciones yo las tenía en el activo en 60.000 pesos. Y van a quedar al valor corriente, que es 88.200. Por lo tanto, ¿cuánto van a aumentar las acciones? Van a aumentar 28.200. Eso es lo que va a aumentar las acciones de otra sociedad. Ese aumento de 28.200 está conformado por 1.800 de REI, o sea, de cobertura inflacionaria, y 26.400 de resultado por tenencia de acciones positivo. Yo gané porque la cotización de las acciones estuvieron por encima de la inflación. Y ahí tenemos el asiento. Acciones de otras sociedades, 28.200, REI por 1.800, resultado por tenencia de acciones de otras sociedades, 26.400. ¿Quedó claro? Sí, sí. Sí, profe. ¿Lo hicieron así? Sí, Sí, yo lo igual. hice por separado, pero Perfecto. me dio lo mismo. Claro, lo pueden hacer primero la reexpresión y después la evaluación a valor corriente. Podrían haber hecho acciones de otras sociedades a REI por 1.800 y después acción de otras sociedades, resultado por tenencia de acción de otras sociedades por 26.400. Exactamente lo mismo. Hacerlo en 2 asientos, en uno, como ustedes, más fácil les parezca o más sencillo les parezca, lo hacen. ¿Sí? ¿A alguien le quedó alguna duda de las acciones? Obviamente que las acciones van a quedar valuadas, si yo tengo en el activo, acciones de otras sociedades, van a quedar valuadas en el activo por 88.200. ¿Sí? Bien, ahora tenemos otra a ver, ¿qué hay? Pregunta. No, interés real no existe en estas partidas. ¿Por qué? Porque el interés es cuando ya hay créditos y deudas. En estas partidas yo hablo de cotización o tipo de cambio, o sea, de moneda extranjera como acciones. Entonces lo que hay es resultado por tenencia. Yo gano por mantener esas acciones o por mantener la moneda extranjera y no haberla vendido. Gané por tenencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos en estos casos que en conta 1 ustedes veían solamente la asignación de un resultado, de una ganancia, cuando se realizaba la operación de venta? Pero en este caso, en conta 2 ya podemos ver que hay ingreso por la solo tenencia, o sea, por acontecimientos externos que hacen que se valorice un activo. En este caso, la variación del tipo de cambio o la variación de la cotización de las acciones por la oferta y demanda de las acciones que cotizan, ¿no? Entonces, en este caso, vemos que hay una variación, pero que se refiere a la tenencia, no se refiere al interés. El interés siempre tiene que ver con la financiación, ¿sí? De préstamos, de créditos, de lo que sea, siempre es la financiación. Porque en realidad el interés es el costo de usar el dinero ajeno, o sea, el costo que yo tengo que pagar por usar dinero ajeno, por usar un plazo y estoy usando la plata del otro. Yo recibo el dinero y lo voy a devolver dentro de 3 meses. Yo estoy usando el dinero de la otra persona. Y ese tiempo que el otro tiene que esperar es el costo que me cobra. Ese sería el interés. El costo por el uso de capital ajeno. Y tanto sea para favor para el que cobra o en contra para el que tiene que pagar. ¿Sí? ¿Quedó? Bien. Perfecto. Bueno, ¿qué pasaría ahora si nosotros tenemos que el costo reexpresado, vieron que acá nosotros hablamos de un costo reexpresado 61.800, ¿sí?
¿Qué pasa si yo tengo el mismo caso y el costo reexpresado, o sea, el valor de costo era 60.000? Cuando yo lo compré mantuve lo mismo. Cuando yo lo reexpreso, queda 90.000 el costo reexpresado. O sea, lo multiplico por un coeficiente corrector que me da 90.000. Entonces, en este caso yo digo, 90.000 menos 60.000, tengo 30.000 de rate. ¿Sí? Es decir que las acciones, esos 60.000 pesos llevados a moneda de poder adquisitivo de fecha de cierre, tendrían que tener un valor de 90.000 pesos. Pero el valor corriente sigue siendo el mismo, o sea, no se modificó. Lo que se modificó acá fue el coeficiente de inflación. El valor corriente sigue siendo 88.200, ¿sí? O sea, el tipo de PNR, digamos, sigue siendo 29.40. Valor de cotización menos gasto de venta. Entonces comparamos valor corriente, que es el valor al cual me va a quedar acciones de otras sociedades, 88.200, menos el valor reexpresado, 90.000. ¿Qué pasó acá? Me va a dar un R por T de acciones negativo. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio, el tipo de cotización o BNR aumentó, sí, pero por debajo de la inflación del periodo. Entonces, en lugar de ganar por mantener esas acciones, perdí, porque el aumento de la cotización no alcanzó a cubrir la inflación del periodo. Por eso, el asiento que yo tendría que hacer es de los 60.000 del valor de costo, llevarlo al valor corriente, 88.200. Acciones aumenta 28.200. Fíjense que el aumento del activo no cambia. Lo que sí cambia son los resultados. Porque ahora yo tengo un rate de 30.000 y un resultado por tenencia de acciones que en lugar de ser positivo como en el otro, es negativo por 1.800. Porque al haber tenido las acciones, me perjudiqué porque la cotización de las mismas aumentó menos que la inflación. Pero si yo quiero decir acá cómo quedaría evaluada la cuenta acciones de otras sociedades en el activo, va a quedar evaluada exactamente igual que antes, 88.200, a su valor corriente. Lo que va a variar es que en el cuadro de resultados yo voy a tener un rate de 30.000 en el haber y voy a tener un R por T de acciones de otras sociedades restando en el estado de resultado por 1.800. ¿Queda claro? ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver. Sí. ¿El valor corriente, profe, tenías el valor vos o lo inventaste vos? El valor corriente mantuve el mismo de acá, el que teníamos en este ejercicio. O sea, si vos querés ver esto, decimos, a ver, ¿qué sería? 1, 3, 3 por 6, 18, no. A ver, ya te digo algo. ¿Cómo para hacer? Vamos a poner así. Vamos a poner todos los datos. Coeficiente corrector, 1,50, ¿sí? Ese sería la inflación, por eso daba 90.000. Y vamos a poner valor de... 3.000 por 29,40. ¿Cómo? Claro, 3.000 por para el valor 29,40. corriente, el mismo de arriba. Claro. Sí, pero lo voy a detallar para que no se confundan. El valor de cotización sería 30, gastos de venta, 2%, como era. Entonces, acá tendríamos costo reexpresado, lo vamos a poner detallado como sería los 60.000 por 1,50. Y eso te da 90.000. ¿Sí? Ahí tenés la reexpresión. 90.000 menos 60.000, 30.000. Valor corriente. ¿Cómo surgió el valor corriente? De la cantidad de acciones eran 3.000 por el BNR, que era 29,40. Y ahí te da los 88.200.
Entonces ahí tenés todos los datos, ¿sí? Todos los datos para ver cómo hiciste la registración. ¿Quedó claro así, con todos los datos? Sí, sí, gracias. ¿Sí? Bien, perfecto, así no se confunde. O sea, hicimos las dos opciones. En el ejercicio había una y yo agrego la otra opción para que vean qué pasa si en lugar de ser positivo es negativo el resultado. ¿Sí? ¿Hasta acá hay alguna duda? No, ninguna. ¿No? Bien. Bueno, lo que entramos después es ahora es en el caso 7. Vamos a hacer una cosita. Vamos a